Bueno, la clase pasada estábamos viendo lo que eran unos espacios vectoriales. Al final del día, lo que comentamos es que un espacio vectorial, ¿sale? Estaba formado por cuatro elementos. Un conjunto de objetos, ¿sale? De nombre V, que vamos a llamar vectores. Otro conjunto de objetos que vamos a llamar escalares. Generalmente estos escalares van a ser números, ¿de acuerdo? Pero pueden ser otras cosas, ¿sale? Y tenemos dos operaciones. Una operación entre vectores, que generalmente se va a llamar suma, y una operación entre escalares y vectores que generalmente se va a llamar multiplicación. ¿Sale? Si, por ejemplo, el conjunto de objetos fueran los números reales, el conjunto de vectores fueran los reales, el conjunto de escalares fueran los reales, la suma fuera la suma con reales y la multiplicación entre reales, pues la cuarteta formada por reales, suma y multiplicación es un espacio vectorial. Bueno, ¿cómo sabemos que es un espacio vectorial? Si cumple con cuatro propiedades, ¿de acuerdo? Perdón, si cumple con 10 propiedades o 10 axiomas, ¿sale? Primero, la cerradura de la suma, ¿sale? La asociatividad de la suma, la existencia del neutro aditivo, la existencia del inverso aditivo, ¿sale? La conmutatividad de la suma. Y todas estas son operaciones entre vectores, ¿de acuerdo? Y después vienen las operaciones con escalares, que la multiplicación por escalar sea cerrada, ¿de acuerdo? Que la distribución, que la multiplicación por escalar sea distributiva, tanto para la suma de vectores como la suma de escalares sea distribuible entre vectores, ¿de acuerdo? Y la asociatividad de los escalares. Y por último, la existencia del neutro multiplicativo, es decir, que el 1 al multiplicarlo por cualquier vector nos dé el mismo vector. ¿Sale? Y aquí nos habla de los espacios vectoriales más comunes. Rn es un espacio vectorial. ¿Eso qué significa? Significa que la línea, el plano y el espacio, si tomamos objetos que nazcan del origen hacia un punto, esos objetos serán entendidos como vectores y es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Esa es la parte importante. ¿Vale? El espacio de matrices es genérico, es un espacio vectorial. Bueno, pues entonces tomamos estos 9 elementos como acordeón y en este tipo de ejercicios donde nos piden revisar si algo es un espacio vectorial o no, ¿sale? Tenemos que ver que estos 10 puntos se cumplan. Entonces, estamos trabajando con el ejercicio 4, ¿sale? Y en el ejercicio 4 estamos viendo primero cuáles serán estos 4 elementos, ¿de acuerdo? Los 4 elementos que nos van a formar el espacio vectorial son, los vectores van a ser las matrices diagonales n cruz n, es decir, las matrices que tienen números en su diagonal principal y 0 fuera de ellas. El espacio de matrices es un espacio vectorial, pero estas matrices no estamos seguros, ¿sale? Luego, los escalares van a ser los números reales. La operación suma va a ser la suma tradicional entre matrices y la multiplicación de un número real por una matriz va a ser la multiplicación por escalar tradicional. ¿De acuerdo? Aquí hay una pequeña nota para recordar que los números reales forman un espacio vectorial y por formar un espacio vectorial cumplen con estos 10 puntos. Es que siempre pienso en 9 porque hay uno que siempre omito de aquí. Entonces, los reales, si estos son los reales y los escalares son reales, pues cumplen con todo esto, entonces eso lo podemos dar siempre por hecho, ¿sale? Siempre que trabajemos con reales y sus operaciones tradicionales, podemos dar por hecho que todo esto se cumple porque en realidad siempre lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Eh, eh, Intuitivamente, pero siempre hemos dado por hecho que esto se cumple. Ok, y lo que estamos viendo es que en este caso, esto que estamos dando como espacio vectorial cumpla con esas propiedades. Entonces, tratando de ver si cumple con estas propiedades, pues estamos revisando
propiedad por propiedad que lo cumpla. ¿Sale? ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, la propiedad número 1, ¿sale? Que la suma sea cerrada, es decir, que la suma de dos matrices diagonales sea una nueva matriz diagonal. Y pues, lo que estamos viendo es que si tenemos dos matrices diagonales, cualesquiera, digamos esta matriz diagonal A y esta matriz diagonal B, si sumamos elemento a elemento, pues sería sumar esta matriz, la matriz A con la matriz B, y si sumamos, se suma entrada con entrada, entonces la primera entrada con la primera entrada, la segunda entrada con la segunda, y obtendríamos A1, B11 más B11, a 0 más 0, 0 más 0, 0 más 0, y aquí 0 más 0, A22 más B22, más 0, 0, más 0, 0, más 0, 0. Y así nos vamos y obtendríamos puros ceros. Y dentro de la diagonal principal obtendríamos A y I más B y I en todos estos elementos. Entonces el resultado al final del día, pues es una matriz que es una matriz diagonal. Entonces el punto 1 se cumple. La suma va a ser cerrada. Luego, si tenemos tres matrices, tenemos que ver que la suma de las dos primeras más la tercera sea equivalente a sumar la primera más las dos últimas, es decir, ver la asociatividad. Entonces, lo que queremos probar es que esto con matrices se cumple. Agregamos la matriz 1, 1, la matriz C, la matriz A y la matriz B están definidas como las definimos aquí. Aquí definimos A y aquí definimos B. Entonces, la matriz C, que la definimos de esta forma, pues no, tendría la equivalencia de sumarse aquí y estaríamos en este pedazo. Estaría la matriz A más la matriz B más la matriz C. La matriz A más la matriz B, pues ya vimos, sale que nos da esta diagonal, esta matriz diagonal por la cerradura que vimos hace un segundo. Y luego sumar esta matriz de A11 más B11, sale más A22, B22, todos estos. Con C quedaría la suma en este sentido. Pero estos tres son números reales y al ser números reales, pues el resultado de estos tres números reales va a ser un número real y como los reales forman un espacio vectorial, entonces esos números cumplen con esta propiedad de manera natural. Así pues, esta suma la puedo asociar dejando a A11 fuera y colocando juntos a los B y a los C. ¿De acuerdo? Quedándonos cambiando la asociatividad de los A's con los B's a los B's con los C's. Pero si hacemos esto y ahora separaríamos los elementos A's y dejaríamos a los B's y a los C's juntos en una sola suma, que si las separamos, quedarían estos dos entre paréntesis porque van asociados. Y luego, pues este es A más B más C. Cosa que con eso probamos, sale el punto número 2. Empezamos con A más B entre paréntesis más C y terminamos con esto. Empezamos con A más B más C y terminamos con A más paréntesis B más C. Entonces con eso se cumple la propiedad número 2. También probamos que, que existe la matriz 0. La matriz con puros ceros es una matriz diagonal y que al sumar esa matriz de puros ceros con A nos sigue dando A. ¿De acuerdo? Entonces no tiene sentido. O sea, no hay complicación. Existe esta matriz 0. Y mostramos quién era. También mostramos el punto número 4, que teníamos matriz inversa aditiva. ¿De acuerdo? El punto número 4 es, si tenemos la matriz A menos A, pues sería exactamente la misma matriz, solamente que con todos los elementos con menos. Pero 0 por menos pues nos sigue dando 0. Y al sumarla, pues nos da la matriz. Esto con esto nos va a dar ceros. Entonces ya. Y por último, teníamos que probar la conmutatividad o más bien por último, probamos en la clase pasada la conmutatividad de la suma. ¿Sale? Y esto significaba probar que A más B es igual a B más A. Y pues, bueno, empezamos sumando A con B. ¿Sale? A con B, pues se da esto. Los A y los B son números reales, entonces estos los puedo conmutar
porque el orden de los sumandos no altera la suma en los números reales, porque los números reales son un espacio vectorial y entonces estos cumplen con esta propiedad. Y entonces los intercambiamos de orden, pero hacer esto pues, equivale a sumar B más A, con lo cual pues estaríamos terminando con este punto. ¿De acuerdo? Empezamos con A más B y terminamos con B más A, con lo cual estamos probando que el punto número 5 se cumple. ¿De acuerdo? Esas son las propiedades asociativas o las propiedades de la suma dentro de espacios vectoriales. Y con eso probamos, ¿sale? Vimos que se podían cumplir estos pasos. Nos faltan los elementos que tienen que ver con el producto por escalar, ¿de acuerdo? Tenemos que ver que esto se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, vamos a continuar. Entonces, vamos a probar a ver si el 6 es un espacio, más bien, a ver si el punto número 6 se cumple. Es decir, si A es una matriz del espacio es una matriz diagonal de tamaño n cruz n, y digamos alfa es un número real que pertenece al AF, en donde F son los números reales, ¿de acuerdo? Es decir, este alfa es un número real, ¿de acuerdo? Tenemos que probar que alfa por A, así voy a ponerlo por acá, probaremos o por probar que alfa por A también es una matriz diagonal de n cruz n. Si nosotros logramos ver que al multiplicar esta A por alfa es otra matriz diagonal, entonces se cumplirá el punto número 6. Si eso no se cumple, entonces no es un espacio vectorial. Bueno, entonces, alfa por A sería alfa por A11, 0, y así puros ceros, luego 0, A22, 0, y luego 0, 0, y aquí tendríamos a NN, ¿sale? Y esta es nuestra matriz A, ¿de acuerdo? Ahora, la multiplicación por escalar va a hacer que todos los elementos se multipliquen por alfa, ¿sale? Es decir, se van a multiplicar por un número real. Piensen en un 1, en un 7, en un 5, en un 0, en un -5, pero es un número real, para pronto. Entonces, esto nos va a dar alfa por A11, alfa por 0, alfa por 0. Luego en el siguiente renglón sería alfa por 0, alfa por A22, alfa por 0, alfa por 0, alfa por 0, y aquí sería alfa por ANN. Ahora, pregunta, y aunque sea en el chat, si no quieren hablar. Alfa por 0, ¿cuánto es? 0, ¿no? Perfectamente bien contestado, nada más. Traten de contestar en positivo, 0, 0 sí. Y alfa y A y los A ahí, pues son números reales. Entonces, todos estos elementos que están fuera de la diagonal principal van a ser ceros. Es decir, nos va a quedar alfa A11, 0, 0, 0, alfa A22, 0, 0, 0, alfa ANN. Pregunta, ¿esta es una matriz diagonal? ¿Qué necesitamos para que sea una matriz diagonal? Que todos los elementos que estén fuera de la diagonal principal sean ceros.
los números fuera de la diagonal principal son ceros. Pues en la última que puso, sí. Nada más tenemos en la diagonal principal alfa por A. Bueno, la anterior también, porque alfa por 0 son ceros. Entonces, el resultado al final de hacer las operaciones es, sí, es una diagonal, es una matriz diagonal. Y como es una matriz diagonal, esta operación está en el conjunto de matrices diagonales n cruz n. Es decir, alfa por A es igual, no es igual, perdón. Alfa por A pertenece al conjunto de matrices diagonales n cruz n. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión en 6? 6 sí se cumple. Ok, ya llevamos aquí hasta el punto número 6. Entonces, si ya probamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues vamos con el 7. Y tenemos que ver que esto se cumpla. Entonces, vamos ahora con el 7. Punto número 7. El motivo por el cual dejemos este siempre visible es porque es las cosas que debemos estar viendo que se cumplan, ¿de acuerdo? Por eso las estoy dejando visibles. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener dos matrices, digamos la matriz A y la matriz B en el conjunto de matrices diagonales n cruz n, ¿sale? Y una escalar, un alfa en el campo, que en este caso el campo de escalares o el conjunto de escalares son los números reales. ¿Y qué es lo que queremos revisar? Por probar que alfa por A más B es igual a alfa por A más alfa por B. Ok. Bueno, pues vamos a revisarlo. Alfa por A más B, ¿de acuerdo? Sería primero alfa paréntesis A11, ¿sale? 0, 0, ahí no va A, ahí va 0, A22, 0, 0, 0, ANN y ya. Ahí está, eso sería A. Ahora B, esto sería B11, 0, 0, 0, B22, 0, 0, 0, BNN. ¿Sale? Eso es lo que tenemos. Ahora bien, acá nada más hay que corregir esto porque primero va esto y ahora sí el paréntesis. Ahora, por jerarquía de operaciones, primero va la suma dentro del paréntesis y después el producto por escalar, porque eso es lo que nos dice la jerarquía de operaciones. Es decir, esto nos quedaría alfa por A11 más B11, 0, 0. Aquí sería 0, A22 más B22, 0, 0, 0. Y aquí sería ANN más BNN. ¿Sale? Haciendo la suma de operaciones. Observen que se me hizo redundante poner 0 más 0, porque estaríamos sumando números reales. Por eso me dio flojera, pero lo correcto debía haber puesto 0 más 0 y después reducirlo a 0, pero bueno. Espero que me perdonen esa parte y que se les haga obvio y natural que eso debió ser, ¿sale? Lo que pasa es que aquí quedaría 0 más 0, pero pues eso es 0. Y ahora sí, la multiplicación por escalar. Y la multiplicación por escalar nos daría alfa por A11 más B por 11
¿Sale? Alfa por 0 que nos va a dar 0. Puntos suspensivos. Aquí un 0. Aquí sería 0. Aquí sería alfa por A22 más B22. Aquí sería 0, 0, 0. Alfa por ANN más BNN. Y aquí puntos suspensivos. Puntos suspensivos y puntos suspensivos. Ok. Pero este es un número real y los A y los B son números reales. Los números reales sí cumplen con la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? De hecho, es algo que les vienen empujando desde que iban en la primaria. Y esa ley distributiva es todo lo que nos da o nos genera los productos notables en el álgebra. ¿De acuerdo? Pero me interesa la propiedad distributiva porque voy a distribuir el alfa con los A y los B. Dado que estaríamos haciendo la multiplicación de números reales al final del día. Y eso nos haría alfa A11 más alfa B11. Aquí nos daría 0, 0. Aquí nos daría alfa A22 más alfa B22. Aquí es 0, puntos suspensivos. Aquí puntos suspensivos y aquí nos daría alfa ANN más alfa BNN. Puntos suspensivos 0, 0. Y me interesa dejarlo así porque al estar sumándose puedo separar todos los miembros del lado derecho en una matriz y todos los miembros del lado izquierdo en otra matriz. Quedándonos alfa A11, 0, puntos suspensivos, 0, 0, alfa A22, 0, puntos suspensivos, 0, 0, alfa ANN más alfa B11, 0, 0, 0, alfa B22, 0, 0, 0, alfa BNN y ya. Pero de aquí recordemos que alfa por 0 pues es 0. Entonces podemos factorizar el alfa. Hagan de cuenta que aquí no lo estoy poniendo, pero podemos interpretar que aquí hay un alfa multiplicando a todos los numeritos. ¿Sale? ¿Por qué puedes interpretarlo así? Porque alfa por 0 pues es 0. Y aquí también puedo suponer que hay un alfa multiplicando a todos los ceros. ¿Por qué me interesa que veamos eso? Porque lo que sigue es escribir alfa por A11, 0, 0, 0, A22, 0, 0, 0, ANN más alfa B11, 0, 0, 0, B22, 0, 0, 0, BNN. Y no han dicho tantas veces 0 que ya hasta pierde sentido. Bueno, pero la idea es que ya concluimos. Porque esta matriz es A y esta matriz es B. Entonces lo que tendríamos es alfa A más alfa B. Es decir, iniciamos con esta expresión. Alfa por A más B. Y terminamos con alfa por A más alfa por B. Alfa por A más alfa. Alfa por A más B es igual a alfa por A más alfa por B.
Con lo cual, pues acabamos de ver que el punto número 7 se cumple. Así, por lo tanto, 7 se cumple. Se cumple. Y ahora sí podemos agarrar el 7 y ponerle palomita. Entonces, cada vez estamos más cerca de probar que se forma un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Nos faltan 2. No es cierto, nos faltan 3. 8, 9 y 10. El 10 es obvio. El 8 y el 9 van a seguir estas reglas, entonces hay que trabajarlos, ¿de acuerdo? Aunque creo que este va a ser un poquito más sencillo. A ver, en el caso del 8, bueno, necesitamos un elemento en el espacio vectorial. Entonces digamos que A es un elemento del conjunto de matrices diagonales n cruz n. Y tomemos dos escalares, alfa y beta, que están en los reales. Sale. Entonces, ¿cómo le estamos poniendo acá? Por probar. Que alfa más beta por A es igual a alfa por A más beta por A. ¿Sale? Eso es lo que queremos probar ahora. Luego entonces, esto sería alfa más beta por A. Sería alfa más beta por A1, 1, 0. ¿Sale? Punto suspensivo 0, 0, A2, 2, 0, 0, 0, AN, N. Y lo que vamos a hacer es multiplicar este por todos los elementos. Pero para eso, pues vamos a dar una pequeña pausa y regresamos para terminar este ejercicio.